Muy buenos días a todas, a todos. Es una alegría estar nuevamente con ustedes en este programa El Defensor con el Pueblo. Como saben ustedes, este programa va a estar dedicado a los derechos humanos en centros militares, en cuarteles. Vamos a responder algunas preguntas, algunas inquietudes con nuestros invitados. Pero antes nos vamos a un resumen de las actividades defensoriales realizadas en la anterior semana. Bienvenidos al resumen semanal de las acciones más destacadas en defensa y promoción de los derechos humanos. La Delegación Defensorial de Oruro desarrolló talleres de capacitación a servidores públicos policiales sobre el mecanismo para la prevención de la tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La Delegación Defensorial Departamental de Pando participó en la capacitación organizada por el Tribunal Electoral Departamental de Pando para la conformación de gobiernos estudiantiles en el marco de la Resolución Ministerial 01/2024. Bajo lineamientos del Defensor del Pueblo, Pedro Calizaya, la Delegación Defensorial de Tarija impulsó la primera mesa de trabajo Voces Unidas frente a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. La Defensoría del Pueblo realizó el taller de socialización del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura con servidores policiales de la Jefatura Policial Fronteriza de Puerto Huaki. La Delegación Defensorial de Chuquisaca socializó con la población los alcances y atribuciones institucionales en el marco de la Ley 870 en la Feria por el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Muy bien, volvemos al programa. Como les había indicado inicialmente, en esta sesión, en este programa, vamos a hablar sobre el estado de situación de los derechos humanos en centros cuartelarios. Y para ello tenemos la grata visita de Alison Fuentes Guardia, que es la responsable de Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, que nos va a acompañar en esta sesión, pero también vamos a tener la presencia y la colaboración de la licenciada Carla Chá, que es parte del Instituto de Terapia sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado. Va a ser una sesión muy importante porque vamos a hablar de diferentes temas, vamos a tener reportes del interior mostrándonos algunos casos que se han ido suscitando en cuarteles. Pero antes nos vamos al corte para ver algunos temas de estadística. Porque todas y todos somos defensores del pueblo. Contáctanos a las líneas gratuitas 810-8004 o al WhatsApp 720-0667. Defensoría del Pueblo de Bolivia. Tukuininchas canchik, defensores del pueblo. Guajarimuitatinki kay qhasi yupaykunaman, pusaq pachaq chunkayoq, pusaq waranqa tawayoq yupayman. Kikillamantataq kasqan WhatsApp, qanchis waranqis kay pachaqniyuq, soqta waranqa soqta pachaq qanchisniyuq yupayman. Defensoría del Pueblo, Bolivia, suyunchikmanta. Porque todas y todos somos defensores del pueblo. Contáctanos a las líneas gratuitas 810-8004 o al WhatsApp 720-0667. Defensoría del Pueblo de Bolivia. Muy bien, volvemos al programa. Como habíamos indicado anteriormente, este programa está dedicado a un tema realmente importante. ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en los centros militares? Fíjense ustedes, tenemos nosotros un dato inicial en el sistema de servicio al pueblo que registra las denuncias. En la década 2013-2023 se han registrado 53 casos de fallecimientos de conscriptos y premilitares en cuarteles de Bolivia. Este es un dato realmente importante. En el mismo periodo de tiempo, entre el 2013 y 2023,
se han registrado casos de violencia en contra de conscriptos y premilitares en cuarteles de Bolivia en una cantidad de 362, siempre como fuente los registros de la Defensoría del Pueblo. Por otro lado, también es bueno indicar que los años 2014 se ha presentado, el año 2014 se ha presentado una recurrencia alta de estos casos de violencia con una cantidad de 78, y el otro número importante también está vinculado a la gestión 2015 con 47 casos de violencia. El año pasado, como parte de la función y competencia que tiene la Defensoría del Pueblo y ante la emergencia de ocurrencia de varios casos de violencia en centros de formación policial y militar contra cadetes y estudiantes de estos centros, la Defensoría del Pueblo ha realizado una verificación en 18 centros de formación policial y militar a nivel nacional, habiendo realizado alrededor de 1.500 encuestas a los estudiantes, y los datos que nacen de estas encuestas son realmente reveladores. Si ustedes se fijan, de los 1.500 encuestados, cadetes, estudiantes de estos centros de formación policial y militar, el 79% afirma que no ha sido víctima de ningún tipo de violencia durante su permanencia en centro militar o policial. Y solamente el 4% refiere violencia psicológica, el 3% violencia física, el 3% violencia física y el 6% otro tipo de violencia. Pero fíjense, en este cuadro es realmente importante, porque si bien es cierto que hay una alta recurrencia de personas que más del 70% que indican que no han sido objeto de violencia, a la pregunta a esas mismas personas, a esos mismos estudiantes, a esos mismos cadetes, a la pregunta de si hubieran presenciado o visto alguna vez algún hecho de agresión en contra de alguno de sus compañeros, camaradas, cadetes o estudiantes, el 77% refiere que sí ha sido testigo, ha visto esos maltratos, esa violencia contra sus camaradas, estudiantes, cadetes. Y el 21% refiere que no, en tanto que un 2% no tiene una respuesta. Esto nos permite hacer una conclusión provisional en sentido de que efectivamente el cadete, el estudiante, no tiene las posibilidades de hacer una denuncia efectiva sobre una agresión que pudiera haber recibido en forma directa, pero sí lo puede hacer en torno a aquello que ha visto respecto de sus propios camaradas o estudiantes, cadetes de los centros policiales o militares donde pues él estudia, ¿no? Este es un dato muy importante. Por otro lado, ante la pregunta de quién es la persona que realiza estos hechos de violencia, el 30% de estos encuestados, de los 1.500 cadetes, estudiantes, alumnos encuestados, refieren que es el instructor el que la persona que realiza estos hechos de violencia. El 16% no refiere ninguna respuesta, el 9% indica que es un alumno de un curso superior, el 7% el oficial jerárquico, en tanto que el 6% refiere que es un alumno del mismo curso o bien un alumno de un curso superior, instructor. Entonces, hay una recurrencia clara en este dato, que es el 30% de los encuestados que refieren que es el instructor quien infiere quien realiza estos hechos de violencia. Esto también nos pues permite concluir que las estructuras de instrucción, la recurrencia de la forma de la instrucción puede favorecer estos ámbitos de violencia en contra de los cadetes y los estudiantes. Con estos datos nos vamos a la presentación de nuestros invitados. Muy bien,
Ahora sí, nos vamos a la parte central de este programa. Vámonos al diálogo. Vamos a dar continuidad a nuestro programa y quiero dar la bienvenida a Alison Fuentes Guardia, que es la responsable de Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa. Ella tiene que ver mucho con el tema de los derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos, Alison. ¿Cuál es la función que tiene la Unidad de Derechos Humanos a cargo de usted? Bueno, muy buenos días, gracias por el espacio. Es muy grato para mí que nos den la oportunidad de informar a la población sobre el trabajo que se hace en la Dirección de Derechos Humanos desde el Ministerio de Defensa. Las tareas que cumple la Dirección de Derechos Humanos es obviamente fundamental velar por la defensa y la protección de los derechos humanos, ¿no?, dentro de las unidades militares. En este sentido, la dirección viene haciendo visitas, inspecciones a todas las unidades militares del territorio nacional para verificar si se cumplen los programas del vivir bien, del trato debido, el plan de género dentro de las unidades militares, ¿no? Y obviamente viendo que también no se esté vulnerando ningún derecho humano dentro de los cuarteles hacia los soldados marineros premilitares y también entre el personal de cuadros. Y Alison, ¿cuál es el estado de situación? ¿Cuál es la evaluación? Yo sé que está muy pocos meses en la función, pero institucionalmente, ¿cuál es la evaluación que realizan ustedes acerca del estado de situación de los derechos humanos en cuarteles, por ejemplo? Mire, haciendo un balance desde el 2021, todos los años hasta el año pasado se ha visto una gran disminución de vulneración de derechos, ¿no?, en cuanto al personal de tropa, ¿no?, es decir, a los soldados marineros y premilitares. Con eso quiero decir que las capacitaciones, los talleres, seminarios que se han ido dando dentro de las unidades militares han sido fundamentales para este logro. Claro, uno pensaría que tras la recurrencia de hechos, por ejemplo, este tema de Yacuiba en el regimiento de caballería Aroma, en un puesto militar de avanzada, donde un conscripto ahora se encuentra en terapia intensiva. Bueno, esto data del 2023, en marzo. Este último tema de San Matías, el fallecimiento de un soldado. En Oruro, la desaparición y luego reaparición de un conscripto también en el regimiento Camacho, o lo último que está pasando también en Pando, en un emplazamiento de avanzada militar de la Marina, creo que es Bruno Zacua, donde un sargento básicamente ha golpeado a 4 conscriptos, ¿no? ¿Cómo hace la unidad de derechos humanos? ¿Cómo articula, cómo trata una denuncia eventualmente realizada por un conscripto frente a estos hechos que probablemente, como hemos visto acá en las estadísticas, pueda ser dirigido de un instructor, de un superior, hacia el conscripto? Bueno, una vez se haya sabido de alguna vulneración de derechos humanos, inmediatamente se activan las acciones de los protocolos formales, ¿no? Eso quiere decir que inmediatamente se da parte a los inspectores generales y se pide una remisión del informe de los involucrados, ¿no? Una vez que se requiere este informe, se amerita una valoración y con la misma se sanciona, ¿no?, al personal de acuerdo al reglamento interno y se recomienda al escalón superior que se dé inicio a un sumario informativo militar. Bueno, me dicen que hay un contacto con Pando por venir. Muy buenos días a Alejandra o Cintia. Cintia, buenos días. Muchas gracias, defensor.
Efectivamente, nos encontramos aquí en la localidad de Porvenir, en Pando, con uno de los marineros que hubiera sido agredido físicamente por un instructor para que nos pueda relatar lo sucedido en días pasados. Bueno, en la madrugada a las 4 nos hizo formar un sargento instructor a mí, a mis 3 camaradas, para luego ponernos al tripo y nos dio planchazo, 1 hora nos estuvo dando planchazo, de ahí nos mandó a descansar y luego nos descansamos, después nos hizo formar de nuevo ya acá en el portón. De ahí en el portón nos siguió sonando, dando planchazos y ahí nos dio puñete y nos amenazó que nos iba a sacar la mierda en todas sus guardias. De ahí ya él se fue a su casa a dormir, a su habitación. Este es el testimonio, defensor, de uno de los en total 4 marineros que hubieran sido agredidos por un sargento instructor aquí en la localidad de Porvenir. Volvemos con usted hasta Estudio Central. Gracias, Cintia. Sí, definitivamente nosotros también, en el caso que tenemos abierto en esta situación, se refiere que el sargento que habría sido el actor en la denuncia que acabamos de escuchar, también contaría con una sentencia por un hecho anterior en un otro recinto también cuartelario, ¿no? Y que, bueno, por razones también de sensibilidad del tema no lo mencionamos en este momento, pero la pregunta va en este tipo de situaciones de recurrencia, como en el caso de este sargento que ha inferido esta acción violenta contra estos conscriptos, no amerita una suspensión, no amerita que esta persona ya no esté en ámbitos de instrucción, por lo menos para evitar justamente la recurrencia de este tipo de situaciones, independientemente de la investigación que se realiza, o cuál es el tratamiento que se aplica en estos casos para evitar justamente que vayan reproduciéndose estos hechos. Bueno, a mí es la pregunta. Sí, sí. Bueno, todas estas vulneraciones a los derechos humanos obviamente tiene una sanción por la vía administrativa, ¿no? Según la LOFA. Se inicia un sumario informativo militar y después se procede a la sanción correspondiente, que puede ir desde un retiro obligatorio a una baja definitiva, ¿no? Obviamente esta persona tiene que ser retirada inmediatamente de este lugar donde ha cometido este tipo de agresiones, ¿no? Hasta este proceso de investigación, como le digo, con la instauración de este sumario informativo militar. ¿Ha tenido conocimiento su unidad de este caso? No, este caso exclusivo no, ahora recién, pero sí nos han llegado algunas denuncias que estamos haciendo seguimiento justamente de Cobija, denuncias anónimas, ¿no? Por vía WhatsApp. Entonces eso vamos atendiendo nosotros y por eso también hacemos estas inspecciones sorpresa, ¿no? Justamente para ir a ver este tema de denuncias que se están dando. ¿Cuáles son los mecanismos mediante los cuales se pueden comunicar con ustedes, digamos, los conscriptos? Bueno, en todas las unidades militares, primero, nosotros tenemos los buzones de derechos humanos. En esos buzones de derechos humanos, bueno, por lo menos desde que hemos empezado las inspecciones desde enero, se ha solicitado que los números, tanto del comandante, del segundo comandante, que es responsable de derechos humanos de la unidad, el oficial de género y los números de la Dirección de Derechos Humanos estén, ¿no? Contemplados en estos buzones de derechos humanos, para que los soldados, marineros, premilitares, el mismo personal de cuadros tenga más acceso a nosotros, ¿no? Este año se ha estado implementando eso, ¿no? Y por otro lado tenemos también
las páginas de comunicación que también hacen denuncias y nos las remiten a nosotros para hacer el seguimiento correspondiente. Muy bien, también estamos con Carla Chá, que ella es parte del ITI, que es el Instituto de Terapias sobre las secuelas de la tortura y la violencia del Estado. Muchas gracias, Carla, por acompañarnos. A partir del ITI, ¿ustedes han tenido conocimiento de casos que tengan que ver con este tipo de violencia, maltratos ejercitados sobre conscriptos en cuarteles? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros sí tenemos conocimiento, principalmente por los medios de comunicación, ¿no? Cuando estos hechos logran salir a la luz, porque también es verdad que sabemos que hay casos que no llegan a conocerse. Entonces sí hemos tenido la oportunidad de trabajar en coordinación con la Defensoría en años anteriores para hacer revisiones, por ejemplo, a casos de muertes en centros militares, ¿no? El caso del teniente Poma, de Seoli Espinal. Estos casos son del 2011, del 2013, no hace tanto tiempo, ¿no? Que se han dado uno en la escuela de Cóndores. Entonces, en coordinación con la Defensoría, sí se han hecho revisiones a las autopsias, por ejemplo, en base a los protocolos internacionales como el protocolo de Minnesota, y ahí el médico del ITI ha podido establecer que las muertes de estas dos personas sí han sido en condiciones donde se han ejercido actos de tortura, ¿no? Uno de los resultados que se obtiene de la encuesta realizada a más de 1.500 estudiantes, cadetes de centros de formación policial y militar que la Defensoría del Pueblo ha realizado la gestión pasada, refiere que uno de los actores del cual proviene la violencia justamente son los instructores o finalmente los superiores jerárquicamente, ya en la jerarquía militar o policial. ¿Qué implica esta recurrencia desde la perspectiva de ustedes? ¿Qué implica que sea el superior, el instructor, el que genere esta violencia? ¿No hay una reproducción de una cierta forma de ver la instrucción? ¿Cómo lo ven, cómo lo perciben ustedes? Bueno, las instituciones militares y policiales se caracterizan justamente por esta línea de obediencia, ¿no? Y de sometimiento a la jerarquía, por ejemplo. Entonces, ahí es evidente que la instrucción de cometer este tipo de actos, ya sea con fines de castigo en muchos casos, como ha sido, como tenemos testimonios en algunas situaciones, o con estos fines de instrucción, ¿no? de formar a militares o policías, en este caso a militares, que tienen que tener ciertas características según la institución, de resistencia a situaciones extremas. Entonces tienen que venir de la jerarquía, ¿no? De la mayor autoridad. Y quienes la cumplen, si bien la instrucción viene de un instructor, pero también responde a una política y a una jerarquía superior, ¿no? Y si bien ellos dan la instrucción, quienes ejecutan son subordinados y en muchos casos los mismos pares de los conscriptos, por ejemplo. Muy bien, me dicen que hay un sondeo desde Tarija sobre el tema de conscriptos y derechos humanos. Por favor, si tenemos el contacto. Los derechos humanos son todas las normas, reglas que nos dan a nosotros, a la persona. Los derechos humanos son normas que protegen nuestros principios como seres humanos. Los derechos humanos que todas las personas que tenemos y a todos los derechos son todas las normas que tenemos para vivir bien desde que nacemos hasta que morimos. Tengo derecho a ir a un centro de salud, tengo derecho a estudiar y etcétera. Todos los derechos que nos protegen, protege a la persona
como nosotros también tenemos muchos derechos, derecho a la vida, derecho a la salud, y hay muchos derechos más que se puede decir. Derechos individuales de cada persona para una vida estable. Tortura para los cuarteles hoy en día serían las sanciones excesivas como tipo B, de dorso, de piña y diferentes sanciones. La tortura son los malos tratos que le hacen a una persona. Los maltratos que pueden haber dentro, como golpes. Los derechos humanos son los que tenemos cuando a la hora de nacer, como derecho a un nombre y apellido, derecho a estudiar, derecho a la vida. Por malos tratos entenderíamos que un instructor a un soldado lo tenga, como se dice, con puro insulto de aquí por allá, que lo haga sancionar por culpa de otros camaradas. Es denigrar a la gente, tratarla mal, tal vez ya sea verbalmente o físicamente. Muy bien, acabamos de ver un sondeo, ¿no? A conscriptos tanto del distrito de Tarija como de Oruro acerca de sus conocimientos sobre los derechos humanos. Es muy importante. Volviendo con Alison, a veces la orden del superior, del instructor, hacia un conscripto puede estar vinculada a que también pueda generar un espacio de violencia a su propio camarada, ¿no? Eso no se ha pasado en algún caso reciente, ¿no? En el que un conscripto, además de ser violentado por su instructor, ha sido violentado por sus propios camaradas, ¿no? ¿Qué oportunidades tiene, qué salidas tiene un conscripto para negarse a cumplir una orden de ejercicio de violencia por parte de su superior? Bueno, según el ordenamiento jurídico militar, es decir, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, ante una orden mal dada se puede tener una representación antes de la ejecución de la orden. Es decir, este sometimiento, si hay una vulneración hacia el derecho a la vida, a la salud, lo que fuere, de derechos humanos, puede representar para no ejecutar esa orden, ¿no? Claro, uno pensaría que probablemente cuando se tiene este tipo de órdenes o se reproduce una situación de violencia, los instructores, ya desde los sargentos hasta los oficiales, no tuvieran conocimiento del tema de derechos humanos o el tema de prevención de la tortura, ¿no? Y otros tratos inhumanos, degradantes. ¿Cuál es el mecanismo, cuál es la estructura de capacitación que tienen ya los sargentos en la formación profesional o ya los oficiales en la formación profesional también en temas de derechos humanos y particularmente en el tema de prevención de la tortura? ¿Y cómo desde su unidad pues ven esta suficiencia? Si es importante, si es trascendente o finalmente amerita todavía generar espacios de mayor incidencia en esa temática. Mire, en realidad la temática de derechos humanos, así como materia dentro de los institutos militares, no existe, ¿no? Es por eso que nosotros constantemente, la Dirección de Derechos Humanos, los comandos, las inspectorías generales y los institutos militares, estamos en constante capacitación, dando capacitación, talleres, seminarios sobre los temas de derechos humanos. ¿Es suficiente, Carla, la capacitación? En realidad hay que generar un cambio de mentalidad, ¿no? Un cambio de mentalidad. ¿Cómo lo logramos en instituciones donde la jerarquía y la reproducción del mando como hilo conductor en lo institucional y donde la reproducción de formas de repente muy patriarcales pues pueden producir este tipo de disfunciones? Y digo un cambio de mentalidad porque a veces tratamos de pensar en el perfil de la persona, ¿no? que puede cometer actos de tortura, por ejemplo.
pero no nos ponemos a pensar en el perfil de la sociedad que permite también estos actos de tortura. Cuando usted daba los datos y decía que el 79% de conscriptos dicen que no han sufrido violencia, también tenemos que hablar de cómo se ha naturalizado esta violencia. En los cuarteles, en la instrucción policial militar, es muy permisivo, ¿no?, con la violencia. Cuando nosotros en los talleres con policías, por ejemplo, hablamos de los tipos de tortura, de los métodos de tortura, y hablamos de cómo dejarlos, por ejemplo, horas o días sin alimento, sin agua, o si se puede constituir en un acto de tortura. Para ellos ha sido totalmente naturalizado, ¿no? Que los dejen, como dicen coloquialmente, al chancho por horas, al sol por horas. Entonces es algo que se ha naturalizado, y que es más, cuando los jóvenes van al servicio militar, los padres dicen, ahora te vas a hacer hombre, ¿no? Porque vas a estar sometido a estas situaciones extremas. Entonces, hablamos también de una sociedad que permite, de una mentalidad que permite estos actos, y entonces no los ve como algo malo. Claro, tradicionalmente el servicio militar, particularmente el obligatorio, era como, y sigue siendo en amplias regiones de nuestro país, como una adquisición de la ciudadanía, sí, ¿no?, por parte de los varones, y también como una forma de hacerte hombre, y por eso es que no podrías quejarte de absolutamente de ninguna situación que pudiera estar aconteciendo, ¿no? Claro. Era, y sigue siendo, reitero, un mecanismo de validarte como parte de la sociedad, ¿no? Claro, y en otros centros de instrucción, como la Escuela de Cóndores, por ejemplo, donde se conoce que la instrucción es todavía mucho más extrema, ¿no? Y donde se han producido muertes bajo tortura durante la instrucción. Vamos a un contacto desde Santa Cruz. Sheila, buenos días. Adelante, por favor. Adelante, Sheila. Buenos días, defensor. Informar que en la Delegación Defensorial Departamental de Santa Cruz se conoció el pasado año del deceso del soldado Edwin Beizaga del Regimiento La Florida en San Matías. Este hecho ocurrió cuando él cursaba su instrucción militar en dicho regimiento, y que en un primer momento fue encontrado dentro de una vivienda y fue acusado de robo. Posteriormente volvió al regimiento, donde el sargento Milton García, junto a otros soldados, habrían realizado una práctica de tortura denominada el pañuelo, que es una simulación de ahogamiento. Emergente de este caso, se realizaron diversas acciones de parte de la delegación. En un primer momento se tomó contacto con la familia doliente y se realizaron acciones con las autoridades encargadas de la investigación de este caso, y también se envió un requerimiento al Ministerio de Defensa. Justamente a raíz de esta investigación, o durante la misma, se conoció la sanción de 20 años de prisión que se le impuso al sargento García, quien se declaró culpable. Posteriormente también se nos hizo conocer de parte del Ministerio que, a efectos de prevenir estos hechos, se realizan talleres, y también se están realizando todas las acciones tendentes a entregar la libreta de servicio militar de este soldado, y también de la indemnización respectiva. Muchas gracias, Sheila. ¿Cuál es la efectividad de estos mecanismos de investigación y de asignación de responsabilidad? Estos casos, por ejemplo, como el fallecimiento del conscripto en San Matías, son públicos y probablemente inexorables en la determinación de la responsabilidad, con mayor o menor rapidez, ¿no? A veces se utiliza un procedimiento abreviado donde la persona reconoce, digamos, el hecho y su responsabilidad, pero hay otras situaciones de menor intensidad, porque no producen una persona que ha fallecido, pero siguen siendo igual de vulneratorios y además violatorios de los derechos, donde hay tratos inhumanos, degradantes, no solamente con violencia física, ¿no?, sino también con violencia psicológica. El mecanismo de los sumarios internos
¿Es eficiente al interior de las Fuerzas Armadas? ¿Tenemos alguna cuantificación de las sanciones que se pudieran aplicar en estos casos? A ver, estos sumarios informativos son totalmente favorables, digamos, en cuestión de dar sanción a las personas que han cometido alguna vulneración de derechos humanos, ¿no? Porque primero son derivadas a las instancias correspondientes. Esa instancia es la inspectoría, ¿no? A través de los comandos de fuerza. A través de esto se elabora el informe y se remite para una sanción, como ya le había dicho antes, ¿no? Pero aparte de eso, si hay una vulneración de los derechos humanos, también esta persona hay un sistema que nosotros tenemos en la Dirección de Derechos Humanos que es de vulneración de derechos humanos, ¿no? Entonces, toda la persona que vaya a ascender a un grado superior, si está en este sistema de vulneración a los derechos humanos, bueno, está como observada y no puede ascender al grado inmediato superior si no ha tenido la sanción correspondiente, ¿no? ¿Ustedes certifican? Sí, como dirección sí. ¿Y es un requisito de ascenso? Exacto, es un requisito de ascenso que se hace anualmente, ¿no? ¿Y ese registro que ustedes tienen en este sistema abarca la totalidad de los procesos disciplinarios en ocasión de este tipo de Sí, claro que sí, situaciones? claro que sí. Muy bien. Desde la experiencia que tiene el ITI, Carla, ¿qué acciones efectivas se pondrían o se tendrían que realizar para evitar la reproducción de estos hechos de violencia, estos actos de abuso contra los conscriptos? Hace un minuto decías, hay que generar un cambio de concepción, de mentalidad, de paradigma, pero operativamente, ¿cuáles serían desde el ITI las acciones que se puedan realizar? Estamos seguros de que, por ejemplo, una acción de denuncia y de cierre de esas brechas de impunidad sería un buen mensaje, pero adicionalmente a ¿qué acciones ustedes ven como ITI importantes? Bueno, el tema de la impunidad creo que es bastante importante, ¿no? Es central. Porque, me surgía una duda, una pregunta cuando informaban desde Santa Cruz que este instructor que ha provocado la muerte por tortura de este joven en San Matías había sido sentenciado a 20 años, ¿no? Y mi pregunta era si es que ha sido sentenciado a 20 años por tortura o por, como generalmente se sanciona, lesiones seguidas de muerte o asesinato, ¿no? Que es el otro tema. Que es el otro tema sí. a discutir porque se invisibiliza totalmente a la realidad de la tortura, ¿no? Si es que existen sanciones, existen bajo esta línea, y si es que los fiscales llevan adelante procesos, son en esta línea de lesiones, asesinatos. Entonces esto invisibiliza a la realidad de la tortura, y eso nos lleva al otro punto, que ¿por qué se invisibiliza? Porque en la lógica de los fiscales se buscan sanciones mayores, ¿no? Y actualmente en el Código Penal boliviano la sanción por tortura es mínima. Claro, y además hay que adecuarla a los estándares internacionales, exactamente. Y una de las recomendaciones, por ejemplo, del Comité contra la Tortura en relación al estamento militar es que ellos también puedan adecuar, ¿no?, estas normativas a los convenios internacionales en relación a la prevención de la tortura. Y ahora que, como mencionaba aquí la representante del Ministerio de Defensa, es que si no existen, por ejemplo, dentro de la formación militar, dentro de la currícula, digamos, el tema de derechos humanos, de tortura, entonces debería introducirse esta temática, ¿no? Porque cuando nosotros hemos dado talleres, y hay que decir que
en relación al ejército, a las Fuerzas Armadas, no hemos dado tantas capacitaciones como con la policía, porque no hay, desde ella se demuestra que no hay tanta apertura, ¿no? Hemos recibido, creo, el 2018-19 una capacitación, una solicitud de capacitación, pero cuando vamos a estas capacitaciones existe mucha resistencia. ¿Por qué? Porque nos dicen entonces, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Qué vamos a hacer si lo que nosotros tenemos que es formar hombres, mujeres que resistan a estas situaciones? Entonces, por eso hace rato mencionábamos, Carla, el hecho de que, por ejemplo, llama la atención que la violencia venga de instructores, ¿no es cierto? Así lo perciben, digamos, los encuestados, y que esto se naturaliza, como tú decías, en la medida en que justamente la instrucción puede justificarse, ¿no?, en lo que es formar soldados, formar gente destinada a una confrontación bélica, y no puede tener más que una exigencia de esa naturaleza, ¿no? Claro, y eso es complejo porque al tener esa formación, lo que se hace es que la persona que recibe esa formación, que en un momento tiene que estar frente a otra persona, tenga que deshumanizar a esa persona para poder cometer actos de tortura, ¿no? Vámonos a un sondeo desde Tarija, conocimiento acerca de malos tratos, tortura. Cuando un instructor se sobrepasa con el soldado, dando golpes en lugares graves como ser la cabeza. Cuando un instructor se sobrepasa con un soldado, puedo decir. Es cuando los instructores o algo superiores nos pueden tratar mal en la peor forma, a golpes o a daño psicológico. Tortura, considero que cuando ya no hay respeto, cuando un superior abusa de su autoridad y empieza a cometer actos. Cuando te hacen hacer algún ejercicio y tu cuerpo ya no rinde más. Se aprovecha de las debilidades de las demás personas. Alison, hace unos minutos hablábamos sobre las visitas que realiza su unidad a algunos centros, a algunos cuarteles, ¿no? Definitivamente deben existir seguramente algunas dificultades en este tipo de verificaciones, pero desde la unidad que usted dirige desde hace algunos meses, ¿tienen algún plan de acción, alguna forma, una estrategia de intervención para evitar la reproducción de estos hechos de violencia que pues se van presentando en alguna medida y que pueden ser nocivas, a veces con el fallecimiento de algún conscripto? ¿Cuál es la forma en que ustedes piensan hacer una incidencia? A ver, como Dirección de Derechos Humanos hemos estado trabajando, ¿no?, desde las inspecciones, visitas, capacitaciones, pero tenemos una herramienta que es un cuestionario que nosotros les hacemos al personal de cuadros y también a los soldados marineros y premilitares, ¿no?, en cuestión a si ha habido alguna vulneración de derechos humanos, ¿no?, y siempre al personal de los soldados marineros y premilitares en ausencia de los instructores, ¿no?, para obviamente, como usted dice, ¿no?, en algún momento se dice que se toman represalias. Quiero decir esto, las Fuerzas Armadas han evolucionado muchísimo con respecto a esto, ¿no?, de impartir disciplina a punta de palo, digamos, ¿no? Obviamente es una institución militar, pero todos los hechos de vulneración de los derechos humanos ahora son pues castigados, ¿no?, bajo la reglamentación, ¿no?, de las disciplinas y castigos de la LOFA. Entonces hay que tener en cuenta esto también, ¿no? No se está permitiendo que ninguna vulneración a los derechos humanos sea minimizado, ¿no?, por parte del personal de cuadros, y tampoco sea como naturalizado entre los soldados marineros y premilitares, ¿no?, porque justamente ocurre esto también, ¿no?, que cuando
Los del segundo escalón cometen también estos tipos de abusos, ¿no? Contra los nuevitos, ¿no? Entonces eso se habla mucho, se recalca como una orden del día también en todas las unidades militares de no vulneración a los derechos humanos, ¿no? Y obviamente, como le había dicho, este sistema de vulneración que se tiene desde la dirección para certificar, ¿no? Para el ascenso, está sirviendo mucho, ¿no? Para que estos actos no se cometan en las unidades militares. Bueno, cuantitativamente ustedes en ese sistema que mencionaba y que sirve para acreditar que un militar que quiera ascender de grado pueda tener una certificación más bien positiva y no negativa de no vulneración de derechos humanos. Cuantitativamente, ¿ustedes tienen algún número de procesos, de casos que en sede de los sumarios informativos se hubiesen tratado sobre violencia? Sí, se tiene, pero no voy a hablar por hablar, no tengo acá los números, pero sí, se tiene la cuantificación, ¿no? de todos los casos, tanto de casos de fallecidos, casos de accidentados, de todo lo que va ocurriendo dentro de las unidades militares, ¿no? En cuestión a la tropa. Bueno, es importante y justamente acá están pues representantes de dos instancias que deberíamos sin duda generar espacios de trabajo conjunto, ¿no? Acá Carla desde el ITI nos hacía recuerdo efectivamente de casos en los que se ha intervenido en forma coordinada con la Defensoría del Pueblo, y asumimos también que a partir de la Unidad de Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, podríamos eventualmente también realizar acciones conjuntas, siempre en beneficio de las personas que se encuentran, en este caso como conscriptos bajo la custodia del Estado, ¿no es cierto? Porque los padres de familia, particularmente en el caso del servicio militar obligatorio, entregan a sus hijos pues a custodia del Estado y pues definitivamente nadie quiere que puedan suscitarse ningún tipo de hechos que puedan ir demeritando contra la integridad, contra la vida de sus hijos. Quiero agradecerles muchísimo la presencia. Hemos estado acá con Alison Fuentes Guardia, que es la responsable de Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa. Muchísimas gracias por la presencia. A la licenciada Carla Achá también, que es del Instituto de Terapia sobre las secuelas de la tortura y la violencia del Estado, ITI, que es un aliado natural, estratégico también, con quien trabajamos desde la Defensoría del Pueblo en diferentes aspectos. Muchas gracias y que sea el inicio para realizar también una acción coordinada en esta temática. Muchísimas gracias. Nos vamos al video de reflexión, resumen de malos tratos, tortura en los cuarteles, en realidad, la realidad de la situación de los derechos humanos en cuarteles, entre otros de los tantos aspectos que podríamos comentar posteriormente. En cada joven boliviano hay un defensor de la patria, hay un defensor de la democracia que requiere formación física y moral para ser un ciudadano de honor. ¿Qué dices? No te escucho. ¿Qué dices? Abajo. No quiero hablar de peso. Este sería el tradicional castigo, denominado pañuelo mojado o húmedo. Me dijeron que primero se había desmayado. Llegaron así comentarios, no oficiales, de que se habían peleado. Bueno, obvio que lo han pegado. Después me golpearon entre hartos, no reconozco a los que me pelearon. Sabemos de que están en el cuartel ellos, sabemos, ¿no? Pero lamentablemente estos sargentos, tenientes, habían entrado mareados de aquí hacia adentro. Se registra este otro hecho también en el interior de un recinto militar en menos de 2 semanas, donde fallece el conscripto Henry Molina, de 19 años, que falleció a causa de un disparo de arma de fuego. Ellos no sabían qué tamaño de cuerda se debía dar para el salto de la muerte. En cama, el conscripto trata de recuperarse. Ayer militares llegaron donde está internado y trataron de amedrentar a la familia, que hizo la denuncia pública.
Porque todas y todos somos defensores del pueblo. Contáctanos a las líneas gratuitas 810-8004 o al WhatsApp 720-0667. Defensoría del Pueblo de Bolivia. Tukuininchas canchik, defensores del pueblo. Guajarimuita tinki kay qasi yupaykunaman. Pusaq pachaq chunkayoq, pusaq waranqa tawayoq yupayman. Kikillamantataq kasqan WhatsApp, qanchis waranqis kay pachaqniyoq, soqta waranqa, soqta pachaq qanchisniyoq yupayman. Defensoría del Pueblo, Bolivia, suyunchikmanta. Porque todas y todos somos defensores del pueblo. Contáctanos a las líneas gratuitas 810-8004 o al WhatsApp 720-0667. Defensoría del Pueblo de Bolivia. Takenakau hart'aqer markan kiritanwa. Haust'anibham kimsaqalqo pataka tunka kimsaqalqo waranka pusini yaqa hakuntawinaka paqalqo pataka patunkani ch'usa soqta pataka paqalqoni. Defensoría del Pueblo Sata. Muy bien, volvemos al programa luego de haber tenido una etapa de diálogo con nuestras visitantes, nuestras entrevistadas. Quiero irme a un reporte de Puerto Suárez sobre lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo, pero antes quiero invitarles a que se puedan comunicar con nosotros a la línea gratuita 810-8004 o a la línea WhatsApp 720-06607. Queremos estar en contacto con ustedes. Vámonos hasta Puerto Suárez. ¿Qué está haciendo la Defensoría del Pueblo para la prevención de estos hechos de violencia a través de la tortura, malos tratos, inhumanos, degradantes? Dale, Dani. Bien, un saludo cordial desde Puerto Quijarro. La Coordinación Regional Puerto Suárez de la Defensoría del Pueblo se encuentra en la base naval Tabengo, dependiente del 5º Distrito Naval Santa Cruz de la Armada Boliviana. Nos encontramos con el comandante de esta pequeña unidad, el capitán Barrientos. Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Primeramente agradecer la visita de su persona y de toda la comisión a esta pequeña unidad que siempre ha estado comprometida, ¿no?, con el tema de la Defensoría del Pueblo, los derechos humanos. Nuestra pequeña unidad contiene 54 marineros, los cuales mi persona como comandante está muy comprometido con el bienestar y este tipo de capacitaciones pues nos sirven de mucho, así que estamos muy agradecidos. Este ha sido el despacho desde Puerto Quijarro, la Coordinación Regional Puerto Suárez. Nuestro saludo desde acá, Defensor del Pueblo, doctor Pedro Francisco Calizaya. Adelante, estudios. Muchas gracias por el reporte desde Puerto Suárez. Queremos volver a invitar a la población a que pueda comunicarse con nosotros a la línea gratuita 810-8004 o finalmente escribirnos a la línea WhatsApp 720-06607. Me dicen que hay un contacto desde Gibraltar. Adelante, por favor. Buenos días, defensor. Hablo desde Gibraltar. Me llamo Ruth Elizabeth. Hablo sobre los derechos del humano del cuartel. Un buen trabajo del defensor del pueblo que hasta el momento se ha ido ejecutando y que sigan viendo sobre el derecho del ser humano en los cuarteles. Muchas gracias por el contacto desde Gibraltar. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo va acompañando a través de dos mecanismos que son importantes. Por un lado, la recepción de quejas que nosotros realizamos cuando en ocasión de
de los cuarteles, o finalmente los conscriptos o las personas afectadas pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 720-06607 o comunicarse con nuestra línea gratuita 810-8004 y nosotros hacemos presencia en el centro cuartelario. Y la otra forma en la que nosotros también tenemos presencia institucional es a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que realiza periódicas visitas a centros cuartelarios priorizados donde tenemos nosotros alguna información de que hay alguna recurrencia de hechos de violencia. Me dicen que hay una llamada telefónica desde Yacuiba. Buenos días, adelante por favor. Buenos días, señor defensor. Mi nombre es Marta García y mi consulta sería la siguiente. Respecto al tema, que está muy interesante porque ya no es novedad, ¿no?, escuchar que cada vez en nuestro país nuestros jóvenes dentro de los cuarteles están sufriendo abusos, maltratos, violencia. Entonces me encuentro preocupada como madre de familia y quería saber cómo puede intervenir la Defensoría para mejorar nuestra situación, para que no se vulneren los derechos humanos de los jóvenes, y así como padres tener la seguridad de que nuestros hijos van a tener un buen trato dentro de los cuarteles de nuestro país. Sin más que decirle, me despido y desearle los mejores éxitos y gracias por estar informando siempre a la población. Muy bien, muchas gracias por la llamada. Es importante estar en contacto con ustedes. La Defensoría del Pueblo efectivamente hace un seguimiento al tema de la violencia en cuarteles. Estamos de acuerdo con usted, señora madre de familia, y a todos los familiares de aquellos hijos que prestan su servicio militar, muchas veces obligatorio. Enviamos a nuestros hijos para que puedan recibir instrucción, y la verdad es que no estamos en la lógica de que los puedan ser objeto de violencia. Finalmente, como en algunos casos se han suscitado hechos en los que han perdido la vida, inclusive conscriptos, ¿no? Entonces es importante la labor que realizan instituciones como la Defensoría del Pueblo, que en nuestro caso en concreto, como habíamos mencionado, hacemos visitas periódicas a centros cuartelarios donde hay alguna recurrencia de hechos de violencia a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, pero también recepcionando quejas que nos permiten hacer incidencia en esta temática para la investigación. Pero fíjense ustedes, no solamente es un tema de investigar lo ya sucedido, sino que también es importante que podamos articular, como decíamos con nuestras invitadas, una gran coordinación con las instancias pertinentes para generar espacios de capacitación, de difusión de los derechos humanos, como lo mencionaba también nuestra coordinadora regional de Puerto Suárez. Me dicen que hay una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Un saludo cordial, hermano defensor del pueblo. Mi nombre es Juan Ali Quispe, soy el ejecutivo de la Central Campesina de Villazón. En tal sentido, siempre escuchando su programa, felicitarle por el programa. Quisiéramos que en su próxima programa, tome en cuenta de que sería la ley de la deslinde jurisdiccional, para que de esa manera también nosotros como parte beneficiarios podamos escuchar esta situación. En tal sentido, muy agradecido por esta oportunidad que nos da. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la llamada desde Villazón. Efectivamente, vamos a tener programas en los cuales vamos a seguramente tocar el tema de la ley de deslinde jurisdiccional, la convivencia que tiene la justicia indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria. Tenemos una otra llamada telefónica. Adelante, por favor, buenos días. Mi nombre es Reinaldo Colque, autoridad originaria de la Illuyurcuma. Me permito hacer llegar un saludo fraterno al defensor del pueblo. Al mismo tiempo, felicitarle por el programa del día de hoy. Le pido con mucho respeto de que se pueda tocar el tema de la autodeterminación, tierra
y territorio de los pueblos indígenas originarios. Gracias. Muchas gracias por la llamada. Efectivamente hay una agenda pendiente en los diferentes programas que vamos a realizar prontamente: la ley de deslinde jurisdiccional, la libre o la autodeterminación de los pueblos indígenas, tierra, territorio, son componentes importantes de la realización de un Estado plurinacional como es el nuestro. Quiero mandar un saludo también a Madei Aguilar, que nos escribe a la línea WhatsApp. Buenos días. ¿Consideran que el servicio militar voluntario aportaría a bajar los índices de tortura en los cuarteles? Definitivamente es un tema que hay que reflexionar o debatirlo. Nosotros tenemos constitucionalmente una previsión, un deber, como todo boliviano, boliviana, en este caso de los varones, del servicio militar obligatorio, pero también existen mecanismos como la objeción de conciencia, que son importantes al momento de hacer una evaluación integral de este deber de los bolivianos. Vámonos a la parte final de este programa. Hemos hoy hablado sobre la temática de los derechos humanos en cuarteles, con énfasis al tema de tortura, malos tratos, es decir, violencia que se genera al interior de los cuarteles. Hemos estado con la presencia de la responsable de la Unidad de Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas al interior del Ministerio de Defensa, así como de una experta del Instituto de Terapia sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado, el ITI, quienes pues han manifestado la alta preocupación que se tiene acerca de la recurrencia de esos hechos de violencia. Definitivamente, cuando una persona se encuentra bajo la custodia del Estado, el Estado también asume la obligación del respeto y la garantía del ejercicio de sus derechos, particularmente en estos casos a la integridad, a la vida. Y hemos visto también que en estos últimos meses, en el último semestre, incluido el año 2023, se han ido suscitando diferentes hechos que han en algún caso cegado la vida de los conscriptos y en otros casos han presentado hechos de violencia en contra de su derecho a la integridad. Es una acción permanente la que debemos realizar las diferentes instituciones que estamos vinculadas a la temática en una coordinación que nos permita no solamente sancionar y establecer responsabilidades respecto de aquellas personas que hubiesen inferido estos hechos de violencia contra conscriptos, sino fundamentalmente generar espacios de prevención en los cuarteles a través de diferentes acciones. Por un lado, la eficacia que se puede dar a la investigación de estos hechos, cesando las brechas de impunidad. Por otro lado, generando mecanismos idóneos, confiables para los conscriptos, para el personal militar, de presentación de denuncias que nos permitan canalizar estos adecuadamente y finalmente a través de procesos de capacitación, de información, no solamente en forma genérica sobre derechos humanos, sino fundamentalmente sobre prevención, proscripción de hechos de tortura. Este es un emprendimiento que lo debemos canalizar y realizar absolutamente todos, porque en última instancia, como lo hemos reiterado en varias oportunidades, todos somos defensores del pueblo. Hasta una próxima oportunidad.